Señores, regresamos en este Tribunal de la Tarde y como habíamos anunciado ya nos acompaña Juan Alfredo de la Cruz, quien es presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana, Copardón. Bienvenido. Gracias. Sí. Yo estoy muy bien y aquí al lado de dos millennials. ¿Te entiendes? Para hablar de un tema que realmente que es un tema que ustedes los millennials pues lo manejan muy bien, entiendo yo. Primero dar un poco de trasfondo de lo que es Copardón. Copardón, correcto, sí. Copardón es la Confederación Patronal de la República Dominicana. Es el primer gremio empresarial de la República Dominicana. Tiene 73 años. Y por ejemplo, instituciones como el CONEP y eso no pueden, no se puede decir que son gremios empresariales. Son gremios empresariales. O sea, ustedes son una especie de CONEP, pero agrupa otro tipo de empresas. Agrupa las mismas empresas. Las mismas. Lo que pasa es que nosotros somos el brazo técnico. Nuestro enfoque es todos los temas sociolaborales de República Dominicana. Sociolaborales, es decir, código de trabajo, seguridad social, riesgos laborales, salario. Somos los que negociamos, discutimos el salario mínimo en el comité de salario. Estamos en el diálogo del tripartismo laboral. Somos el que tenemos la representación ante la Organización del Trabajo como sector empresarial. Somos el que tenemos la representación ante la Organización de Empleadores Internacionales, Copardón. Y surge hace 73 años. El primer gremio aquí es la Cámara de Comercio. Pero era porque la Cámara de Comercio antes no se transaba en dinero, sino en papeles, en letras. Y la Cámara de Comercio era que intercambiaba esas letras. Pero Copardón surge hace 73 años para manejar los temas sociolaborales en un momento que en República Dominicana surgen los sindicatos. Es decir, que toda la época de Trujillo surgen los sindicatos. Ya República Dominicana había firmado o inició a ser parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y era un requerimiento, porque la OIT es el tripartismo, sector gobierno, sector empresarial y sector trabajador. Así surge Copardón. Interesante, interesante. Entonces hemos participado en muchísimos momentos históricos, el Código del 92, todas las negociaciones del Código de los últimos 7 años, la Ley de Seguridad Social, los temas de riesgos laborales, han sido temas de Copardón. Y siempre aquí se ha cuestionado el tema de las orientaciones sobre el mercado laboral. Mucha gente a veces como joven dice, yo tengo un primo que le fue bien como abogado, está guisando, yo voy a estudiar Derecho. Y pues muchas veces entonces cuando concluye su carrera, pues encuentra que hay un mercado saturado, es decir, no hay un espacio. Ustedes como entidad también ofrecen ese tipo de orientación hacia dónde van las nuevas tendencias, los mercados laborales. Mira, nosotros en Copardón, y qué bueno que tú traes el tema, este año, bueno, vamos a decir el año pasado, nos embarcamos en un proyecto que es sumamente importante, que entendemos que es un proyecto país, que es el futuro del trabajo y el impacto de la tecnología en el trabajo. ¿Qué va a pasar? Nosotros el año pasado, en noviembre, hicimos un acuerdo Copardón, Barna Management School y el Ministerio de Economía y Planificación, Desarrollo, en el cual se va a desarrollar, y ya me mandaron el primer borrador, el estudio de línea base del futuro del trabajo de República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos del futuro del trabajo, te traen charlistas internacionales para decirte lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en los países desarrollados. Entonces es importante que nosotros empecemos a hablar de lo que está pasando en República Dominicana, porque el futuro del trabajo es hoy. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Ese estudio de línea base te va a decir, estas son las carreras que se necesitan, porque estas son las industrias que se van a desarrollar y que se están desarrollando, y qué carreras son. Aquí en República Dominicana tenemos el pensamiento que si tú no vas, por ejemplo, que si tú no vas a la universidad, tú no estudiaste. Tiene que ser profesional. Entonces, exacto. Pero las carreras técnicas son sumamente importantes. Y en los países desarrollados los técnicos consiguen más trabajo y ganan mejor. Es correcto, pero aquí no. Aquí todo el mundo quería ir a la universidad. Y yo me recuerdo que una vez mi papá me dijo, mira, mijo, ¿usted sabe lo que significa universidad? Y le dije, uno va a ver si da. Si no va, se sale y estudia otra cosa. Entonces, Copardón tomó esa iniciativa. Tiene ese proyecto como proyecto bandera para unificar
a los sectores gobierno, sector academia, sector sindical y sector empresarial para que nos sentemos a empezar a hablar sobre este tema, porque es sumamente importante. Yo les decía que ustedes son millennials y ustedes saben que cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de robótica, lo primero que le viene a la gente va a sustituir al trabajo. Hay un estudio del BID que dice que el 62% de la mano de obra en República Dominicana puede ser robotizada. Ya tú sabes. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, ¿cuáles son aquellas que van a ser robotizadas? Pero se van a eliminar plazas, pero se van a generar más plazas. Es decir, la cantidad de empleos que se van a generar es mayor a lo que va a desaparecer. Entonces nos tenemos que enfocar, ¿estamos listos para poder hacer esos empleos del futuro? Que tal vez son, no tecnológicamente, pero son empleos que necesitan otro tipo de calificación, otro tipo de competencias. Entonces, eso lo va a decir el informe. Hay otro tema que se tiene que hablar del futuro del trabajo, es la desigualdad económica. ¿Se va a incrementar o va a disminuir? ¿Entiendes? Eso lo va a decir el estudio también. Hay algo importante, Juan Alfredo, sobre estos temas tan interesantes que estamos conversando. Tú tocabas un tema muy sensible. Mucha gente regularmente acusa al empresariado de ser responsable de los bajos salarios que se pagan en el país. O sea, todo lo quieren para ellos, no pagan un salario digno que la gente pueda ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades. ¿Qué hay de cierto en eso y hasta qué punto en realidad hay estudios que midan la región, que podamos hacer un ejercicio comparado, los sueldos mínimos, de los rangos salariales? Y lo otro, el tema de el sistema productivo de este país. Tenemos ahora de frente una amenaza global. Todo el mundo está diciendo, pero ¿por qué no cierran los aeropuertos? Pero si cierran los aeropuertos, nosotros sabemos lo que pasa con esta economía. Exacto. Se va al piso, porque el turismo es el ancla de este asunto aquí en cuanto a divisas y todo lo demás. Las exportaciones, todo. Entonces yo me pregunto, tú que estás dentro, y siempre me he preguntado eso, tenemos turismo, tenemos remesas, 2 de las 3 anclas, pero nosotros no podemos como nación estar dependiendo de otros. O sea, nosotros dependemos de que los turistas nos elijan como destino y de que los ciudadanos que emigran no manden. O sea, la economía de un país tiene que diversificarse. Obviamente, tenemos minería un poco, tenemos zona franca, pero ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer República Dominicana si es comenzar a producir otras cosas? Porque ¿por qué nosotros no podemos ser, por ejemplo, un hub en el Caribe? Tenemos la ubicación. Somos una potencia en el Caribe en muchísimos renglones porque la economía de nosotros está creciendo hace 20 años más que toda la región. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos traer un hub aquí de desarrollar software? Algo que tenga que ver con cambiar el modelo productivo. O sea, ¿por qué es tan difícil? Sí, mira, me encanta esa pregunta porque abarca varios temas. Primero vamos a tocar el tema del salario. El tema del salario es un tema de oferta y demanda. ¿Okay? Al final del día, aquí hay una sobreoferta de profesionales. Por eso tú tienes el tema salarial. También el tema salarial, porque cuando discutimos el salario mínimo, porque eso es bien importante, cuando hablamos del salario mínimo en todos países, el salario mínimo tú lo comparas con la canasta básica del primer quintil. ¿Okay? Entonces, si lo vemos así, el salario más alto de los salarios mínimos es superior aproximadamente como por 5,000 pesos más que el salario mínimo que te dice el Banco Central. Entonces, el salario tiene que ver mucho con oferta y demanda, tiene que ver con la productividad, que tú lo decías, y tiene que ver con las industrias. Entonces, ahí no sé si te doy tu respuesta del salario mínimo. Cuando entramos a ver de los sectores productivos, tú tienes que es el turismo y la construcción. Y en los últimos años, el sector servicio, que lo que sería developer software es parte de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí voy a entrar a otro tema. El sector construcción genera mucho ingreso, mucho trabajo, pero de una mano de obra lamentablemente informal. Ilegal. Informal. No paga Entonces, impuestos. tú tienes una informalidad de un 57%. Entonces, tenemos que ver cómo el sector construcción genera la formalidad. Y tributa. ¿Okay? Y tributan los trabajadores, que es el tema. Entonces, el sector turismo
tiene yo diría, esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, esa es la palabra, de que es muy sensible a cualquier cosa que pase en el exterior. Tenemos que buscar la forma de otra. Entonces, ¿cuál nos queda? El sector servicio. Entonces, si queremos ser competitivos como país en el sector servicio, es decir, recuerdo que el presidente Medina el año pasado, en un tema de República Digital, decía, queremos competir República Dominicana en el hub, el Silicon Valley del Caribe. Okay. Para tú llegar a ese nivel, tú tienes que partir por tu nivel educativo. Entonces, cuando tú ves los índices que salen, y la prueba PISA es un indicador, pero la prueba PISA tú te estás comparando con países desarrollados, es decir, te estás comparando con China con botella. Pero si nos comparamos con los países de la región, no es que estamos... Tan mal. No, estamos mal, inclusive con los países de la región. Cuando tú tienes los índices que un joven, y creo que de sexto curso, o que es sexto básico, creo que es el 4%, solamente te puede hacer un razonamiento matemático básico, el 4%. Y vamos a decir, claro, que esto incluye escuelas públicas y privadas, que no solamente porque la gente dice, no, eso no es una escuela pública, ambas. Entonces, cuando tú das esos índices, es muy difícil tú poder competir. Entonces, nosotros cuando hablamos del futuro del trabajo, también tenemos que decir, señores, nos tenemos que enfocar en la educación, porque si no estamos dando, educando, enseñándole a los niños lo que se necesita, cuando lleguen a la universidad a tomar la carrera que se necesita, tampoco va a dar. Por ejemplo, hay una empresa en Santiago que se llama Intellisis. Ellos son programadores. Todos sus clientes son del exterior. Cuando él inició su empresa, él contrataba ingenieros de las mejores universidades de este país, ingenieros de sistemas, y se dio cuenta que tenían una matemática de 8º curso. Ay, mamacita. Entonces él formó un instituto que se llama Cincinnatus, en el cual él coge jóvenes de bajos recursos que no tendrían oportunidades en ningún otro lado, y él le dice, mira, donde yo veo un delivery, yo veo una oportunidad. Yo te voy a dar la oportunidad de que tú aprendas un programa de 2 años, tú vas a tu propio ritmo. Cuando ese joven se gradúa de ahí, empieza trabajando con esta empresa, gana mucho más que el mínimo, y después de 2 años puede estar ganando 150,000 pesos, porque tú vas promoviéndote según. Entonces, si queremos ser competitivos, si queremos ser el hub del Silicon Valley del Caribe, tenemos que empezar de la base. No podemos empezar hoy día, bueno, vamos a ser Silicon Valley del Caribe, cuando tú no tienes la materia prima, que es ese joven, ese millennial, que va a trabajar, porque le faltan los conocimientos básicos. Por eso es tan importante. ¿Ya se acabó esto? Sí. Ay, mi madre. Sí. Estos temas interesantes son muy cortos. Sí, pero ibas a concluir, ibas a decir algo, pero que ahí que quería aprovechar también, ya que estamos fuera del aire. Hemos hablado, no, estamos en el aire. Lo que pasa es que me hicieron señas que hemos hablado de la tenemos calidad, hemos hablado de todo, pero entrevista. ustedes también como Copardón están al tanto del tema impositivo. Uno escucha constantemente a las autoridades decir que tenemos la presión tributaria la más baja, es decir, que el Estado recauda muy poco comparado con las demás regiones, pero todo el que emprende, que tiene una empresa, está consciente que la carga impositiva la siente complicada, la siente alta, grande. Sí, mira, nosotros como país hay 2 cosas que tenemos que enfocarnos para cambiar o readecuar. Es primero el Código del Trabajo, que es un Código de Trabajo muy antiguo. Por ejemplo, tenemos un Código del Trabajo que no reconoce el trabajo a distancia. Y por ejemplo, ahora que con el coronavirus, me han llamado de todos los periódicos y me dicen, no, pero y yo le digo, el código no lo contempla. Y dice, ¿cómo así? Yo le digo, mira, lo que pasa es que eso es un acuerdo entre las partes. Vete a trabajar de tu casa. Pero ¿qué pasa? Entonces tienes una seguridad social que tampoco lo contempla, porque en riesgos laborales se supone que tú, si tienes un accidente de trabajo, es en tu lugar de trabajo, que es tu trabajo, tu oficina. No contempla que tú puedes trabajar de tu casa. Es decir, que si tú tienes un accidente en tu casa trabajando para tu empresa, no te lo cubre riesgos laborales, ¿verdad? Se supone que no lo cubra por ley. Entonces, tú tienes una ley de seguridad social que no le da cobertura al emprendedor. Por ejemplo, tú inicias tu propio negocio y tú dices, emprendedor eres tú solo, al principio eres tú solo, y dices, bueno, yo quiero cotizar. Y dice, no, para usted cotizar, usted tiene que tener una empresa. Tiene que tener empleado. Tú tienes que ser un empleado claro, de tu empresa para pagarte CS. Es decir, que cualquier persona de la calle que diga, mira, un
Un taxista que diga, mira, yo quiero ir a pagar la seguridad social. No, usted no puede. ¿Cómo que no puede? No, usted no puede. ¿Usted es empleado de alguien? No, yo soy independiente. No. Entonces, ¿qué te crea eso? Que hoy día el Banco Central, basado en las nuevas mediciones, toda aquella persona que no cotiza en la TCS y está trabajando es informal. Es decir, que todos los taxistas, somos informales. Los de Uber, todo ese tipo de gente es informal. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces tenemos que buscar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros entendemos que el próximo presidente de la República tiene que enfocarse en varias cosas. Ese código de trabajo hay que readecuarlo. La ley de seguridad social hay que readecuarlo. Y esto no es esperar y que vamos a sentarnos a hablarlo. Juan Alfredo, hay que hacer esta tú no cosa. acabas de dar a nosotros un dato, yo desconocí, porque esas son las vainas que yo me encojono, Juan Alfredo. Yo soy PLDista, pero yo me encojono. Pero tú me acabas de dar un modelo que un joven en Santiago montó una empresa y determinó un problema, unas lagunas, los ingenieros que él estaba contratando, y desarrolló un modelo que está funcionando. ¿Y por qué el Estado no puede replicar ese modelo? Bueno, si a él le está dando resultados. Y da resultados porque, y para que tú veas, surge por una necesidad. Exacto, que él tenía. Él dijo, si yo no lo hago, ¿cómo atiendo a mis clientes? Por ejemplo, IBM hizo ese mismo modelo que hizo este muchacho, lo implementó hace como 5 años. Se fue a los barrios más oprimidos de Estados Unidos y dijo, yo tengo que preparar jóvenes en programación, en la parte tecnológica, porque si no yo no le voy a poder dar servicio a mis clientes. Y ese muchacho no puede agarrarle el ministro de Educación y otro ministro y meterse a los barrios a preparar muchachos. Y él a través de Big Data, él identifica él tiene muchachos del país entero. Allá en Santiago, formándolos. Bueno, pues agradecido la presencia de Juan Alfredo. Juan Alfredo. Presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Esperemos tenerlo en la próxima ocasión. Interesante. Yo con mucho gusto vuelvo y le traigo, podemos compartir con ustedes el estudio de línea base, que ya yo tengo el borrador para que se comparte y el país lo conozca. Lo invitaré al lanzamiento del estudio para que participen y bueno compartir como jóvenes millennials que están bien enfocados. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, vamos a un contacto de publicidad. ¿Está el de los deportes ahí? ¿O está de vacaciones? No hay deporte. No hay NBA, no hay Grandes Ligas. Aquel viene. Vamos a hablar de la historia de la NBA y de béisbol porque... El top 10 de donqueo de LeBron será porque aquí no hay de qué hablar. Vamos a la pausa.